Buenos días, hermanos. Comenzamos este primer domingo de la Cuaresma con el Evangelio de las tentaciones de Jesús. Enviaros un saludo y desearos también que paséis y que tengáis una feliz Semana Santa. Hoy en este primer domingo de Cuaresma leeremos el Evangelio y haré también un breve comentario, homilía, de lo que el Señor nos está diciendo a través de esta palabra que vamos a escuchar. A los del grupo de Misionid, de una manera especial, les quiero desear también pues, que el Seminario de la Vida en el Espíritu haya sido una referencia importante en sus vidas, que el seminario también pues, ha sido generoso con nosotros, y que el Espíritu Santo pues actúe de manera grande en estos días y no nos dejemos desanimar por el maligno que siempre nos pone zancadillas, y igual pues estamos teniendo algún dolor, alguna enfermedad, algún pensamiento, o yo qué sé, o nos encontramos igual un poquito más nublados. No tiene que ser así. Precisamente esos son signos para que nosotros pues tomemos conciencia de que con la gracia de que viene de Dios pues lo podemos todo, y en su nombre pues también nosotros queremos ser discípulos y fieles seguidores de Jesús. Voy a leer primero el Evangelio y luego hago el comentario, siempre de una manera sencilla. Ya sabéis que estas cosas pues tienen que ser hechas con cariño y sobre todo también que las podamos entender y comprender todos, y que luego las podamos aplicar de alguna manera a nuestra vida. Dice así lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo. Y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Señor, necesito distinguir la voz de las tentaciones para no confundirla con la tuya. Por eso hoy me invitas a recogerme interiormente e introducirme en el desierto de mi corazón, porque dentro de él, en la intimidad, me resulta más fácil sentir tu presencia y detectar el mal. Jesús, necesito estar contigo, porque sólo así podré rechazar las tentaciones que me acosan. Todos los años, en el primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone o nos pone a considerar las tentaciones de Jesús, las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, donde se retiró a orar y a hacer penitencia para prepararse a su inmediata predicación. El miércoles pasado, por medio del rito de la imposición de la ceniza, comenzábamos estos 40 días que deben ser para nosotros una preparación para vivir más santamente los misterios de la pasión de Cristo y sobre todo de su resurrección. Son también unos días como símbolo de toda nuestra vida, una preparación para vivir con Dios la vida eterna del cielo. Mientras estamos en esta vida terrena, tenemos dificultades y las fuerzas del mal, simbolizadas por el diablo, atentarán contra nuestra libertad para hacernos desviar del camino del bien. También Jesús, como verdadero hombre, estuvo expuesto a estas fuerzas del mal y durante toda su vida fue tentado o inducido para seguir otro camino distinto
al querido por su Padre Celestial. Lo hicieron de muchas maneras, no solo en las tentaciones del desierto, sino incluso también en la cruz, mientras agonizaba. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, o manda, o que tu Padre envíe a los ángeles para que cuiden y te protejan. Como símbolo o resumen de todas esas tentaciones de su vida, se presentan estas tres en el desierto. Se ponen como algo real, pero también expresan otras que conocemos a través del Evangelio. Jesús había recibido el bautismo de Juan y había sido lleno del Espíritu Santo. Había sentido esa unción sagrada. Ese Espíritu Santo le indujo a prepararse con una intensa y prolongada oración en el desierto. El desierto, en el sentido real y figurado, para los judíos, es el lugar del silencio y de la soledad. Es alejarse del ruido para ponerse ante las cuestiones fundamentales de la vida y para estar más prevenidos a conocer la voluntad de Dios sobre nosotros. También lo aplicamos en nuestros ejercicios espirituales, en nuestros retiros personales. Sabemos que el retirarse, el entrar en el desierto es entrar en la soledad, pero también con una intención, no solo purificar de nuestros pecados, sino también para escuchar la voz de Dios. Y esto es lo que nos pide la Iglesia en este tiempo de Cuaresma, que nos retiremos para hacer más oración, porque a veces en el ajetreo de la vida es un poco difícil, pero debemos hacer el intento. Quizás al ir a misa podemos ir unos minutos antes o salir unos minutos después. Podemos cambiar unos minutos de ver la televisión por unos minutos más de oración. Si así lo hacemos, tendremos fuerzas para vencer la tentación cuando nos venga, porque nos vendrá seguro como a Jesús. El evangelista Lucas nos pone 3 tentaciones como símbolo de otras varias. Las 3 se podrían simplificar en la gran tentación constante de querer desviar a Jesús de su mesianismo como siervo sufriente, como dice Isaías, a un mesianismo político o materialista, como pensaba la mayoría de los judíos e incluso los mismos apóstoles. Por eso, durante aquellos años de predicación, muchas veces Jesús tuvo que vencer aún con gran energía las diferentes tentaciones. Una de ellas cuando la gente le quiso hacer rey, o cuando el mismo San Pedro le quería apartar del sufrimiento. Veamos brevemente estas 3 tentaciones. En la primera, el diablo se aprovecha de la necesidad o debilidad de Jesús y quiere que use el poder de hacer milagros para su propio provecho. Se trata de querer evitar las dificultades, utilizando el nombre de Dios. Es la tentación de aquellos que toman la religión solo en sentido de liberación materialista. De estos hemos conocido muchos casos. Para estos Dios acaba por ser superfluo para la salvación humana, ya que les basta solo el desarrollo técnico y económico. Y así nos va en nuestro mundo materialista que abandona precisamente la idea de Dios y se sumerge en una nada, porque la técnica y el materialismo nos conducen a la nada, al vacío más absoluto. Por eso, en este día también y en esta primera tentación, pues es pedirle al Señor también para que dé sentido y nos dé fuerza también para la predicación, para mostrar una religión humanizadora, eso sí, pero también espiritual, una religión que llegue a todos, sobre todo al corazón, al interior del hombre, que es lo que el Señor quiere en definitiva. Y esta es la tentación que tuvo Jesús cuando le querían hacer rey para asegurar la comida después de ese ayuno prolongado que llevaba. En la segunda tentación le ofrece el diablo lo que no tiene. Es la tentación del poder y del dominio. Es una invitación para utilizar medios ilícitos e injustos para obtener el poder. Y de esto, claramente, esta segunda tentación la vemos en estos días en el conflicto ruso-ucraniano, en el que un déspota, un megalómano, no voy a pronunciar su nombre porque también es un nombre que en castellano no es agradable de pronunciar, está conduciendo al mundo al borde de un abismo. Solo la paciencia y también una actitud firme ante este tipo de comportamientos puede llevar adelante o puede salvar a nuestro mundo, aunque las consecuencias que vamos a padecer van a ser terribles.
la hambruna, la crisis económica, la crisis de valores, la posibilidad de una guerra total. Todo eso está en juego en estos días. Por eso pedirle al Dios de la paz que envíe su Espíritu Santo y que la Iglesia pueda ser un canal que vehicule pues estas tentaciones del maligno para destruirnos, porque lo que busca el maligno es destruirnos, que la Iglesia sea un canal donde se pueda vivir y donde podamos recuperar el sentido sobrenatural también de las cosas. La tercera tentación es el poder de la vanagloria, es querer obligar a Dios a hacer un milagro para el propio provecho. Algo así también está intentando hacer el líder ruso, es decir, disponer de Dios cuando la verdadera religión es que Dios disponga de nosotros. El diablo solo será vencido cuando nos arrojemos en las manos de Dios y estemos siempre dispuestos a hacer lo que sea más agradable a Dios, es decir, cumplir su voluntad. Ello será nuestra mayor felicidad y lo mejor para su reino, el reino que Él quiere construir entre nosotros. En las tentaciones, pues, encontramos un diálogo con el diablo por medio de las Escrituras. Sus palabras nos sirven para unirnos más con Dios o para hacer de manera hipócrita nuestra voluntad. Una de las dos cosas. No se puede, con el diablo y con Dios no se puede andar a tientas. Tenemos la necesidad de volvernos a reencontrar con ese Dios de la vida, con ese Dios de la misericordia y pedirle con las manos alzadas y de rodillas que elimine de nosotros, que aparte de nosotros todo el mal para que el bien siempre prevalezca. Y el bien siempre va a prevalecer porque Dios está detrás de nosotros, Dios. Y sobre todo en este tiempo de Cuaresma, plasmado en el crucificado. Solo a través del crucificado podemos entender el dolor y las miserias que ocurren o que nos ocurren en nuestro mundo de hoy. Pidámosle al Señor que venga sobre nosotros, que nos cubra con su poder y su fuerza y que nos dé la capacidad también para acoger, para dar solución también al drama de tantos refugiados que no son emigrantes, perdón, son refugiados, porque han tenido que dejar su país a la fuerza, pues que vienen entre nosotros o que van a venir y que sepamos también acogerles con cariño, con respeto y sobre todo que cuanto antes puedan volver también a su casa. Porque se vive muy bien en la casa de uno y a veces nos despreocupamos demasiado en que esta casa común, que ya no es nuestra solo, sino que es de toda la humanidad, es el lugar donde tenemos que vivir, convivir y solucionar y dar solución también a los problemas de la humanidad. Que la ola del mal no siga avanzando, sino que la frenemos con comportamientos, si a veces pues igual tienen que ser heroicos, contra el aborto, contra la eutanasia, contra todos esos valores que están en juego, sobre todo el más importante, el de la vida, el don sagrado de la vida. Y la guerra, por ejemplo, pues lo elimina totalmente. Y como hemos visto, también por unos intereses partidistas. Pues demos gracias a Dios en esta mañana e invoquemos también la intercesión de nuestra Madre para que también escuche los ruegos y las súplicas de tantos hijos heridos y sufrientes, Virgen de Fátima, o la Virgen de Lourdes, por un ejemplo, de tantos enfermos, de tantos heridos por la guerra, para que les lleve el consuelo, les lleve también pues la salvación, que viene siempre a través de su Hijo Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros. Amén.